Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de un ciclo de webinars de Thinking 3D, hoy especialmente enfocado a su aplicación en la industria. Como sabéis, esta sesión está siendo grabada, por lo que podéis cerrar cámaras si queréis y podéis cambiar también el nombre de usuario y poner el nombre de vuestra empresa y sobre todo tener los micros cerrados para que así seamos más eficientes, vayamos más rápido. Si luego queréis hacer alguna pregunta, podéis ir poniéndolas en el chat. Y al final de todo, las leeremos y, bueno, las leeré yo y Juan Vicente Rodríguez las responderá. Empezamos el webinar. En primer lugar, os presentaré lo que es Thinking 3D Mataró y a continuación daré paso a Juan Vicente Rodríguez, que es un ingeniero mecánico con más de 10 años de experiencia en fabricación avanzada y pertenece a CIMU-PC, que es la institución que nos da, es experta en fabricación aditiva y nos da el servicio de acompañamiento en servicios tecnológicos del Thinking 3D. Thinking 3D es la aceleradora de fabricación aditiva de Tecnocampus. Para poneros en contexto, Tecnocampus abarca una universidad adscrita a Pompeu Fabra con 3 departamentos: ingeniería, salud y negocios. También tiene un parque empresarial tecnológico con más de 120 empresas, un centro de congresos y 6 incubadoras de proyectos innovadores enfocados en tecnología, en logística, en movilidad sostenible vinculada al sector ferroviario, en economía circular y en las verticales de textil y salud. Y luego también tenemos Thinking 3D Mataró. El proyecto de Thinking 3D Mataró está impulsado y cofinanciado por el Ayuntamiento de Mataró, por los fondos europeos FEDER, a través de la Fundación INCIDE, y forma parte del IAT, las incubadoras de alta tecnología. La finalidad de Thinking 3D Mataró es promover la adopción tecnológica de la fabricación aditiva como vector de innovación y competitividad para emprendedores, micropymes y pymes, mediante un acompañamiento experto y un Tech Lab donde pueden experimentar, probar y desarrollar nuevos productos, proyectos, soluciones y modelos de negocio. Las empresas pueden acogerse a 3 servicios y programas dependiendo del desafío y sus necesidades. El programa de alto rendimiento es el más intensivo en horas y abarca la capa de negocio, operaciones y servicios tecnológicos. Luego tenemos el programa de aceleración, que está enfocado a lograr retos operativos con la adopción de la tecnología para ganar eficiencia y competitividad, sobre todo enfocado a pymes. Y luego existe el pack de horas de servicios tecnológicos, que sirve para iniciarse, experimentar o abordar un reto concreto. Y ahora ya doy paso a Juan Vicente Rodríguez, que os explicará las ventajas de la fabricación aditiva aplicada a la industria. Vale, buenos días, gracias Cristina. Antes de nada, bienvenidos y gracias por asistir a este primer webinar, como ha comentado Cristina, que va a ser, pues bueno, intentaremos ir haciendo una serie de webinars en lo que en lo que será de proyecto. Entonces, hoy lo que vamos a intentar es primero una primera introducción o focalizar en qué vamos a aplicar, ¿no? O en qué estamos aplicando hoy en día lo que es la fabricación aditiva y lo más vulgarmente conocido también como impresión 3D, ¿vale? Pues voy a compartir bastante. Muy bien, pues como podéis comprobar, ¿vale? Impresión 3D, ¿no? Esto que muchos ya habremos escuchado, hemos ya trabajado incluso o hemos llegado a experimentar con ella, ¿no? Básicamente es aquella tecnología en la cual, si la ponemos en comparación con aquellos procesos convencionales que ya somos conocedores o que hemos trabajado o que son históricamente, ¿vale? Con la fabricación sustractiva, que a partir de un bruto vamos extrayendo todo aquel material que nos sobra y al final obtendremos lo que es nuestra geometría, ¿vale? Con la fabricación aditiva hacemos un cambio disruptivo que en sí que es, partimos en sí de una materia primera, ¿vale? En un formato estandarizado, polvo, resina o filamento, a partir del cual
su fabricación es mediante la sucesión de una capa encima de otra. Y de esta manera podemos llegar a conseguir o lograr geometrías en 3 dimensiones. Por allá entonces, ¿vale? Por allá vale, ¿y esto cómo lo aplicamos, no? Hoy en día. Ya ahí en el 2008, ¿no? Habían páginas de internet fake, ¿no? En los cuales pues ya decían, sí, podemos llegar a fabricar objetos personalizados y demás, como haciendo un poquito como de burla, ¿no? Bueno, ¿qué me estáis contando? Esto no será realizable y demás, ¿no? Pero luego ya nos dimos que empezaron a surgir tiendas o portales realmente existentes para poder crear modelos personalizados, ¿no? Aquellos que podíamos generar y podíamos obtener nuestras piezas ya impresas. Este es un caso de lo que sería MGX de Materialize, ¿vale? De una empresa belga. Pero luego también ha ido encontrando aplicaciones en los cuales, pues aquí podemos ver una aplicación en cuanto a un poco lo que viene siendo el arte, ¿no? En este aspecto de lo que sería a partir de un dibujo, de lo que puede ser un niño, una niña, un infantil, ¿vale? A partir podemos generar y transformarlo, ¿vale? En modelos tridimensionales y es una posibilidad, ¿no? De negocio, de aplicación directa a lo que sería la fabricación aditiva, las cuales pues a lo mejor hace unos años pues no veíamos que fuese plausible. Entonces llegamos ya a verdaderos, digamos, supermercados, ¿no? O plataformas en las cuales podemos generar, obtener geometrías a partir de la fabricación aditiva, ya sea pues tema de luminarias, ¿no? Vamos a ver música, moda, etcétera, llegando a sitios en internet donde los diseñadores pueden colgar sus creaciones, ¿vale? Y a partir de aquí proteger también lo que sería la propiedad intelectual y que haya una serie como de entornos de fabricación en los cuales se le pueda facilitar dicha tecnología y a partir de ahí pues este diseñador cobra un porcentaje de lo que viene siendo el diseño de dicha pieza. Hay muchos de estos en los cuales son modelos incluso que son parametrizables, es decir, son modelos los cuales podemos llegar a adoptar en función de nuestras necesidades o de nuestros requerimientos. Y de aquí podemos encontrar webs incluso las cuales podemos descargar modelos. En el ámbito social, doméstico, hay muchísimas más, pero en ámbitos más ingenieriles o técnicos, hay un par de ejemplos, ¿no? De los cuales podemos descargar incluso modelos en su formato nativo de lo que viene siendo nuestro programa con el cual podemos incluso diseñar, modificar, etcétera. Entonces, en el nuevo futuro industrial con la impresión 3D, ¿en qué ámbitos o qué campos de trabajo, ¿vale? podemos trabajar o podemos trabajarlo? Primero tenemos ultraposponer, ¿no? ¿Qué es esto de ultraposponer? En el hecho de que le damos la vuelta a nuestro sistema productivo en el sentido de que primero vendemos nuestro producto, vendemos nuestra idea, a partir de ahí la diseñamos y una vez al final de todo entonces la producimos, ¿vale? Rompiendo un poquito esta línea temporal de que yo tengo un material en stock ya fabricado y lo que tengo que hacer es ponerlo en el mercado para luego poder venderlo y luego facturarlo. Pues aquí le damos incluso esta vuelta, ¿no? Como no también stock digital de productos descatalogados. Y de esta manera evitar roturas de suministros, ¿no? Todas aquellas, sobre todo en el mundo de recambios, ¿no? De que tenemos que tener X años productos fabricados para poder ofrecer una asistencia técnica, pues de esta manera podemos tener un stock digital de referencias y posteriormente poder venderlos, ¿no? O todas aquellas referencias que ya no están en línea o en catálogo y de esta manera poder nuevamente reproducirlas. También se pueden generar sectores industriales propios y potentes, ¿no? Como viene siendo el de nuestro territorio, como es el ámbito de la construcción, del turismo, alimentación, biotecnología, que está teniendo un gran reapunte.
y todo lo que vienen siendo industrias culturales, como pueden ser patrimonio, museos. En todos estos ámbitos podemos encontrar nuestro nicho de aplicación de dichas tecnologías. Como no, también generación de componentes de alto valor añadido para bienes de equipo, toda aquella que son máquinas a medida, todo lo que sean máquinas prototipo, las cuales podemos aprovechar toda esta tecnología para generar o construir estos productos en un corto tiempo de plazo. Y por último ya, pues aunando dentro que tenemos, que es la fabricación aditiva, es una de esas tecnologías, ¿no?, que abarcamos dentro de las industrias de la 4.0, como no, pueden confluir y generar sinergias entre todas ellas, como puede ser el poder introducir datos en Internet a partir de elementos fabricados con fabricación aditiva. Entonces, eso viene a ser un poquito cómo va a integrando todo lo que es la fabricación aditiva dentro de la industria 4.0. Entonces, apoyando la reindustrialización, ¿vale?, que sea la relocalización de la producción. No hace falta que tengamos centros deslocalizados o localizados en sí en países en los cuales hagamos producción masiva, sino podemos tenerla distribuida por el territorio, ¿no? Podemos generar equipos de fabricación, desarrollo fabricados internamente aquí o localmente aquí en nuestro país. Luego también de esa manera poder potenciar el impulso de marcas nacionales que pueden ser de modelo o referencia internacional. De ellos también cambiamos el paradigma industrial, ¿no? Lo que nos un poquito, pero también en eso de los prosumidores, ¿no? Asumir que la misma persona que es consumidora puede ser directamente el mismo productor, ¿no? De esa manera aunamos lo que sería y podemos actuar en consecuencia a ello, ¿no? Y entonces esto se nos lo podemos llegar a colocar como que la materia refleja el valor, ¿vale?, de nuestras ideas, y eso pues nos puede generar el posicionamiento en contenidos, ¿no? En el que pienso algo, lo dibujo, lo fabrico y luego hago funcionar al momento. No tenemos que estar esperando durante todo lo que sería la cadena de diseño y producción de un elemento, ¿vale? Entonces, la evolución de la impresión 3D ha crecido exponencialmente en los últimos años, ¿no? Podemos ver modelos iniciales de hace 30 años que podían ser modelos que podían llegar a costar, bueno, era de cuando se hablaba en dólares, ¿no? El $1.000.000, a hoy en día se ha ido democratizando la tecnología de tal manera que podemos llegar a encontrar modelos, kits de automontaje, ¿vale?, a modo casi IKEA, en los cuales tú te puedes coger y montar tu propia impresora por precios bastante asequibles, siempre guardando las distancias de las propiedades que puede tener cada una de ellas. Eso que ha hecho llegar a acercar la tecnología a lo que sería el ámbito también social, ¿no? Es decir, que mediante espacios públicos, los barrios, escuelas, centros educativos, ya la sociedad pueda tener acceso a la tecnología, ¿vale? Entonces, las industrias, ¿cómo se plantean o cómo se les puede ayudar con la impresión 3D? Básicamente que podemos fabricar cualquier geometría y del hecho es todo lo que es personalizar nuestro producto, y la ejecución es inmediato, es decir, salvando el tiempo de fabricación de cada una de las tecnologías, pero desde que yo modelo mi fichero digital, puedo ejecutarlo y tener mi pieza, ¿vale? Ello nos ayuda a acelerar y mejorar el proceso de desarrollo de producto en todas las fases, y estaríamos hablando de la filosofía que sería el prototipaje rápido, ¿vale? Mejorar, flexibilizar y hacer más competitivo el proceso productivo, es decir, todas aquellas herramientas que nos ayudan en nuestra cadena de producción, ya no si la fabricación aditiva aplicada directamente o en sí en el producto, sino en nuestra cadena de utillajes, herramientas, etcétera, cómo nos puede ayudar a hacer más competitivo nuestro proceso. Y cómo no, también fabricar el producto final a los medios directos de fabricación de producción final. Es decir, cómo podemos traducir las tecnologías de prototipaje rápido, trasladándolo a lo que sería la manufactura rápida,
¿vale? Que aquella pieza ya sea la pieza final que nosotros ponemos o directamente vendemos. Entonces, esto también es una gran oportunidad aplicada a lo que sería el cambio climático, en la cual pues las cadenas logísticas en cuanto transportes, fabricación, la podemos deslocalizar, de tal manera que podemos tener pequeños centros productivos allá donde tengamos que realizar o tengamos la necesidad. Un ejemplo de esto podría haber siendo un centro de fabricación de impresión de 3D a demanda, ¿no? Que todos los pedidos recibidos se puedan almacenar en un entorno virtual donde podamos tener cientos de modelos digitales y no necesitemos un almacenamiento físico para poder generar las piezas. De esa manera, siempre que haya una nueva versión, tengamos esa flexibilidad de poder fabricar nuestro modelo en última versión, ¿vale? Con ello también podemos hacer frente a ejemplos recientes, ¿no? Como hemos tenido con la COVID-19. Entonces, lo que se ha desglobalizado es esa cadena de suministro gracias a lo que sería la fabricación aditiva. Hay centros sanitarios, como puede ser Pactaulí, con diferentes consorcios que se generan repositorios para, gracias a la fabricación aditiva, fabricar estos elementos o estos componentes. Entonces, llegados aquí, claro, llevamos 30, 45 años desarrollando tecnología de fabricación aditiva y hasta no hace mucho hemos podido ordenarlas, ¿vale? Situarlas por procesos productivos y a partir de ahí generar una norma unificada para poder referenciarnos a ella. No vamos a entrar en detalle de cada una de ellas, sino cuáles son las que nos pueden ayudar más en nuestro día a día y en el futuro de la fabricación industrial, ¿sí? Generalmente las podemos clasificar en 7 grandes familias, ¿vale? Lo que sería la fotopolimerización, disculpad, que es en sí a partir de una resina que está en estado monómero y a partir de un haz, que en esta vez puede ser láser o puede ser luz, de ultravioleta, lo que hacemos es polimerizar esa resina y de esa manera pues conseguimos que se rigidice, ¿vale? Después encontramos la powder fusion, que viene siendo fabricación en lecho de polvo, ¿vale? Que sería, pues a partir de un polvo con una partícula plástica, lo que hacemos es fundirlo con un láser de CO2. Y encontramos lo que sería interjetting, que sería la proyección de partículas sobre una superficie, un material de base para poder dotarlo de unas características, en sí también color. Tenemos el material jetting, que vendría siendo similar a lo que podría ser la impresión, ¿no? de nuestras impresoras de casa, que es a partir de unos topes, lo que vamos haciendo es que vamos inyectando esta tinta que también cura mediante fotopolímeros, ¿vale? Después encontramos de las primeras que pudimos que se generaron, que sería, y está bastante en desuso, que sería el Shield Animation, que sería a partir de láminas, ¿vale? Superposición de láminas, ya bien sea de papel, cartón o madera. Había un pequeño láser o plotter que lo iba cortando y al final salía nuestra pieza montada, ¿no? Tenemos la extrusión de material, que es a partir de un material que podemos tener tanto en granza como en bobinas, lo vamos transformando, lo vamos fundiendo y vamos depositando una capa encima de otra. Y por último encontramos lo que sería el Direct Energy Deposition, que sería la aplicación directa de energía y de material, ¿no? Sobre todo aplicado a lo que viene siendo la fabricación metálica. Entonces, ¿en qué ámbito vamos a poder aplicar cada una de ellas? Pues bueno, la fotopolarización, que encontramos aquí las tecnologías tanto de estereografía como de lo que sería DLP o MSLA, ¿vale? Son piezas que tienen una gran dimensión, una gran precisión dimensional, ¿vale? Y conseguimos grandes detalles. Estaríamos en ese ámbito de generar un producto del cual necesitamos una gran resolución o gran precisión, o con un acabado superficial que es muy liso, ¿vale? Vienen siendo prototipos o piezas con un gran grado visual. En sí existen diferentes tipos de materiales que pueden ser transparentes, flexibles o incluso calcinables, que nos permiten, después ya lo veremos también, generar piezas
metálicas, ¿no? Por microfusión en un ramal, de cocción. Generalmente son frágiles, ¿vale? Y no las solemos utilizar adecuadas para prototipos funcionales. Digo generalmente, ¿vale? Me refiero porque sí que es posible que encontremos alguna resina que tenga un comportamiento similar a algún plástico técnico, pero por norma general lo que conseguimos son prototipos visuales. Muchas veces su composición o degradación se ve afectada por la exposición solar. Si las queremos proteger, pues a veces pues, les da un tipo de capa de protectora de luz ultravioleta. Y es una tecnología que sí o sí siempre necesitaremos un postprocesado, ¿vale? Ese tipo de tecnología iréis viendo que iremos presentando que casi de cada una de esas tecnologías en el Thinking 3D podemos dar respuesta con ellas, dado que también están instaladas en nuestro espacio del Tech Lab. ¿Vale? Y este sería un ejemplo, ¿no? de tecnología. Después encontramos que sería el Power Fusion, ¿vale? Fusión en lecho de polvo, ¿vale? Es una cubeta llena de polvo, la cual vamos fundiendo dicho polvo, las cuales nos proporcionan muy buenas propiedades mecánicas, ¿vale? Sobre todo es una tecnología ideal para todo lo que son piezas funcionales, incluso prototipos funcionales. No requiere de soportes, con lo que podemos generar piezas o geometrías altamente complejas, ¿vale? Que se puedan entrelazar entre sí, como se ven en las imágenes, ¿no? Que tengan grandes voladizos. Podemos generar lo que sería un puzzle o un Tetris en 3D, incluso generar piezas o anidamiento de piezas, etc. Tiene una capacidad ideal para generar lotes pequeños o medianos de ámbito productivo. Luego ya veremos que cuando nos referimos a producción, no es una producción en masa de un único objeto, sino producción en masa personalizada, ¿vale? En la cual todas las referencias, todas las piezas, pues intentemos que tengan una pequeña diferenciación en función de nuestra necesidad. Es un material el cual es reciclable internamente, ¿vale? Es decir, que podamos triturar la pieza y después regenerar el polvo, sino todo el polvo que no se ha calentado o fundido lo podemos reaprovechar. En cuanto a acabado superficial, pues tiene un acabado superficial poroso, ¿vale? No sería el prototipo que elegiríamos para que fuese un prototipo estético. Y siempre va a necesitar, pues esto, un postprocesado, pero en cuanto a limpieza. Y segundo, pues si queremos tener este buen aspecto, pues necesitaremos hacer algún tipo de postprocesado, ¿vale? Y es el que más aplicación industrial podríamos llegar a encontrar a la hora de generar piezas realmente complejas, ¿vale? Ese sería uno de los equipos que tenemos instalados, generalmente para hacer prototipo, pues de unas dimensiones contenidas. Después encontraríamos lo que es el material jetting, ¿no? Lo que sea o proyección de material. También conseguimos piezas con muy buenos acabados. Tiene propiedades mecánicas y térmicas que son homogéneas, es decir, que se comportan bastante homogéneas en toda la pieza. Eso sí, también es un prototipo más bien visual que no mecánico. La capacidad de poder imprimir mediante diferentes tipos de calzado nos permite poder trabajar con multimaterial, y aún únicamente a nivel de color, incluso hay tecnologías que pueden cumplir lo que sea la gama Pantone, sino también incluso con diferentes propiedades, ¿no? Texturas, durezas, etc. Lo mismo que es un material fotosensible y las propiedades mecánicas se van degradando con el tiempo. Y aparte es una tecnología que, en comparación con el resto, también es una tecnología que es bastante costosa, ¿vale? Pero siempre con el asterisco de en comparación a. Esa sería una de las tecnologías que tenemos instaladas, con la cual pues, se utiliza mucho para todo lo que son modelos hápticos, ¿no? O modelos de visualización para elementos sería en el sistema sanitario, ¿no? En nuestro caso. Y llegamos a lo que sería la material de extrusión, ¿no? Es casi de la más extensa, dada pues que la podemos ver incluso en centros educativos, colegios o en nuestra propia casa, y la podemos tener instalada. Obviamente ya cuando nos vamos ya a grados industriales es cuando queremos trabajar con materiales de grandes capacidades técnicas, ¿no? Tipo PEI o PIC, materiales que tienen que aguantar altas temperaturas, altos esfuerzos,
etcétera, ¿sí? Entonces, puede ser eso en producción de prototipos de piezas funcionales de forma rápida y rentable, no, porque tampoco es que sean los materiales muy costosos, amplia gama de materiales disponibles, ¿sí? Es decir, existen una gran variedad de materiales y colores con los cuales podemos aplicar a dicha tecnología. Cuando digo colores es si en el caso que tengamos multicabezales, etcétera, sí que podríamos ir combinados, pero generalmente es toda la bobina, como si fuese un hilo de coser y vamos cosiendo siempre con el mismo color, pues en este caso sería algo similar, a menos que tengamos diferentes cabezales y podamos combinarlo, ¿sí? Eh, la resolución o la precisión en sí en cuanto a dimensiones nos viene determinada por la máquina y en sí también por lo que sería por nuestra boquilla y el diámetro de la boquilla, la cual puede extruir nuestro filamento. Siempre también se requiere un pequeño postprocesado para dar a la pieza un acabado suave o buen acabado. En comparación con las tecnologías, sobre todo con lo que viene siendo estereografía y lo que sería el material jetting, es menor, ¿vale? Con eso tenemos mejores resoluciones y mejores tolerancias, pero estos son para prototipos y aplicaciones de fabricación de volumen pequeño, ¿vale? Se puede utilizar para prototipos funcionales y piezas de uso final, entre otras aplicaciones, se puede escalar al ámbito también industrial, ¿sí? Todo lo que son nuestras piezas van a venir determinadas obviamente por el volumen de fabricación. Sí que es verdad que hay máquinas especializadas en generar piezas de pequeñas dimensiones y otras que sean de mayores, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos ver en estas que son las tecnologías que tenemos instaladas en el Thinking 3D, podemos encontrar máquinas las cuales tienen volúmenes contenidos entre 150, 150 y 150 milímetros, hasta máquinas para poder construir piezas de más de medio metro, ¿no? Entonces, siempre y cuando podamos luego incluso también ir ensamblando diferentes componentes. Entonces, dices, vale, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora eran piezas de material plástico, ¿vale? Ya fuese termostable o termoplástico, pero ¿qué pasa con el metal, no? ¿Qué pasa con esas aplicaciones de piezas metálicas, la cual pues tienen un gran peso dentro del ámbito industrial? Bueno, en sí tenemos tres métodos para poder conseguir piezas metálicas mediante fabricación aditiva, que es el método indirecto, semidirecto y directo, ¿no? Entonces, para no demorar mucho, método indirecto, pues es aquel en el cual podemos fabricar nuestro modelo mediante tecnología de fabricación aditiva, ¿vale? Lo que sería nuestra pieza máster, y a partir de ahí, ¿vale? Generar una cavidad que luego el material o el metal fundido va a rellenar, ¿sí? Eso es lo que hemos conocido también modelos a cera perdida o microfusión. Método semidirecto será que podemos fabricar nuestra pieza a partir de polvo o filamento metálico, una pieza en la cual, pues, digamos, sería una pieza en verde. Y posteriormente necesitamos un proceso de eliminar ese aglomerante que tiene esta pieza, ¿no? Que la cual va uniendo esas partículas de polvo y posteriormente lo que hacemos es extraer ese aglomerante y luego mediante un proceso de presión y temperatura lo que hacemos es sinterizar y fundir los granos del material y de esa manera consolidamos lo que sería la geometría. Y por último, encontramos lo que sería el método directo, en el cual pues fabricamos nuestra pieza metálica ya con las dimensiones concretas de nuestra geometría. En el método semidirecto, a la hora de sinterizar, lo que hacemos es fabricamos la pieza un poco más grande y cuando sinterizamos lo que hace la pieza contrae y de esa manera tenemos que ir jugando un poquito con las dimensiones en verde, ¿sí? Las tecnologías más aplicadas en estas tres líneas sería la fotopolimerización o la estereografía para poder conseguir piezas con muy buena resolución, la cual luego los moldes puedan, ya sean de cera o de silicona, puedan copiar bien esa geometría. El semidirecto sería generalmente el material por extrusión. Y por último tenemos lo que sería la fabricación directa, que sería por lecho de polvo o bien el Direct Energy Deposition, ¿vale? Es el método semidirecto, ¿vale? Podemos trabajar, que lo comentábamos, ¿no? Tenemos piezas de metal a partir de destruir un plástico en FDM o de compactar polvo. En sí tiene una carga muy alta de polvo metálico, del cual, pues después cuando sinterizamos, sufre unas contracciones entre el 20 y el 30%, y sería como la versión en impresión 3D de la tecnología MIN que ya usábamos hasta ahora, ¿no? Lo que hacemos es imprimir la pieza,
obtenemos la pieza en verde, posteriormente le extraemos lo que sería el aglutinante y por último hacemos lo que sería el sinterizado. Y una ya tenemos la pieza sinterizada, entonces ya podemos hacer los postprocesos como cualquier otra pieza metálica, ¿vale? Con eso conseguimos una preforma, ¿vale?, de nuestra geometría sin necesidad de hacer mecanizados del 100% de la geometría. Dentro del método directo, pues encontramos lo que sería el Powder Extrusion, ¿no?, que es básicamente que en vez de utilizar un láser de CO2, utilizamos un láser fibra, y en vez de utilizar un láser, un polvo con carga de polimida o una carga plástica, utilizamos una carga metálica. También hay muchos materiales para ello, pero con las mismas bondades que nos puede ofrecer la fabricación por lecho de polvo, ¿sí? Podemos generar o crear geometrías altamente complejas que serían imposibles de fabricar mediante procesos como convencionales de transformación metálica. Luego encontramos lo que sería el Direct Energy Deposition, ¿vale?, que es la deposición directa de energía, que en sí es el material se aporta directamente, ya sea en polvo o en filamento, y una fuente de energía, ya bien sea láser o plasma, lo que hace es que lo va fundiendo y va conformando esa geometría. Existen diversos materiales, fuentes de energía, pero en sí todo se basa en lo mismo, es al aporte de energía de material, y a partir de ahí podríamos ir generando nuestra geometría. Obviamente, posteriormente hace falta algún tipo de proceso de mecanizado. De hecho, existen máquinas híbridas en las cuales podemos incorporar operaciones o cabezales de Direct Energy Deposition y a la vez conformar con herramientas de corte, ¿sí? Entonces, con todos estos procesos que también conocemos a la hora de poder fabricar, obviamente también revoluciona la manera de poder usar para poder extraer todos esos beneficios que nos aporta la fabricación aditiva. Con eso quiero decir que tenemos que reeducarnos a la hora de poder diseñar o poder dibujar, ya bien sea con cualquier de nuestros programas CAMS, ¿sí? Aquí tenemos una comparativa directa de lo que viene siendo, pues, una pieza, ¿vale?, en sí, la cual tiene una serie de canales que por métodos tradicionales, pues a la hora de hacer todo lo que son los taladros pasantes y que entre ellos confluyan, pues tenemos que trabajar con tapones para que no fluya el líquido, etcétera. Pero lo cual, aquí tenemos un volumen de material, el cual sería el 100%. Luego podemos situarnos en lo que viene siendo también con fabricación aditiva, pero una fabricación aditiva que únicamente lo que hacemos es quitar ese material que hay alrededor, ¿vale? Será, pues bueno, alguien que no tiene conocimientos en sí de fabricación aditiva, pues ¿cómo puedo modificar mi geometría? Pues bueno, aquí tenemos un aporte de lo que viene siendo de reducir en el 80% lo que sería el volumen de la geometría. En sí, en precio tampoco se ve muy afectado, pero en cuanto aunamos todos esos conocimientos, incluso con diseños ya más orgánicos y que nos puedan ayudar a rebajar todo lo que sean los pesos y volúmenes de la pieza, es cuando vemos realmente los beneficios de nuestra tecnología, ¿no? De esa manera de poder generar piezas imposibles que el material que necesitas se basa únicamente en la función y en las cuales podemos generar incluso estructuras ultra aligeradas, pero que realmente aguantan lo mismo que la pieza que si fuese completamente homogénea, ¿vale? De aquí también podemos llegar a trabajar pues lo que se conoce como la optimización topológica, es decir, a través de ensayos y análisis de elementos de esfuerzos, pues podemos generar automáticamente siempre entre comillas, ¿vale?, generar una aproximación a nuestra geometría que resistirá lo mismo, pero ahorrándonos muchísimo material y tiempo de fabricación. Otro de los beneficios que nos aporta la fabricación aditiva es la consolidación de piezas, ¿vale?, y mecanismos. En ese sentido es que a partir de una única geometría podemos tener todas las funciones integradas o el mayor número posible de funciones integradas en la misma pieza,
sin necesidad de tener muchas referencias y posteriormente generar un ensamblaje. ¿Vale? Aquí vemos la comparativa entre una calibración y una tobera de fluidos, ¿sí? En la cual se han unificado diferentes geometrías en una única, a más a más aligerando el peso de ella. O en sí, unificando, ¿vale?, funciones en una misma pieza, ¿no? Todo lo que son mecanismos, muelles, resortes, etcétera. ¿Vale? Todos ellos se pueden ir unificando y de esa manera podemos ir ganando en el diseño de nuestra pieza. Y en sí, ¿qué nos aporta la fabricación aditiva? Pues bueno, hemos comentado de que nuestro proceso de fabricación no está enfocado a la fabricación en masa, sino son elementos personalizados. Si tenemos una única pieza, ¿vale?, siempre el coste por pieza va a ir determinado en función de la amortización de nuestros procesos productivos. Entonces, en la fabricación aditiva, prácticamente nuestro coste de la pieza 1 hasta la pieza 1000, prácticamente va a ser el mismo. ¿Vale? Va a haber alguna disminución en cuanto a geometría y demás, pero básicamente es un coste que es lineal. Entonces, está más enfocado en lo que viene siendo pocas piezas. ¿Sí? Si vamos a hacer muchas piezas, siempre, es decir, siempre copias, ¿vale? Pues vamos a ir a procesos convencionales, que cuando fabricamos pocas unidades, por ejemplo, el forming viene siendo conformado, ya sea matricería, ya sea inyección, etcétera, ¿vale? Cuando queremos hacer pocas piezas, claro, tenemos que amortizar todo el coste del diseño y fabricación de nuestros moldes. Entonces, para ello lo que necesitamos es alargar al máximo la productividad que tenga nuestro molde, de tal manera que el coste por pieza sea reducido. Lo mismo nos sucede con procesos sustractivos o considero como el mecanizado. Al principio tienes que amortizar el coste de herramientas, el coste de máquina, el coste de programación, preparación, etcétera. Pero sí que es verdad que hay un momento que ya el precio, cuando ya te has amortizado todo eso, el precio unidad, pues ya no va variando tanto. Entonces, ¿para qué rango de piezas podemos aprovechar esas tecnologías? ¿Vale? Aquí una comparativa en cuanto a plástico y metal, pues encontramos, ¿no?, en torno de 10 unidades en plástico podemos introducirnos y fabricar por impresión 3D. Cuando ya queremos hacer de 10 a 100, podemos hacer impresión 3D, pero ir considerando el CNC o incluso lo que viene siendo moldes de silicona, ¿por qué no? Y a partir ya de 100.000 unidades, pues ya fabricación por CNC, pero ¿por qué no ir ya considerando ya la inyección? ¿Vale? Y más ya de 1000 piezas, pues obviamente ya trabajaremos ya en inyección. Lo mismo nos sucede un poquito con el metal, ¿no? Incluso en función de la geometría, ¿vale? O sea, gran medida de estas comparativas va en función de la geometría y de que nosotros podamos diseñar para aprovechar y sacar todo el jugo de nuestra tecnología. Existe la impresión 3D, el mercado de CNC, a partir de 100 piezas podríamos considerar, ¿no?, la impresión 3D, pero generalmente va a ser mecánica de CNC. Más de 100.000 unidades, considerar ya fundición o inyección en función de nuestros materiales, y ya más de 1.000 unidades, pues ya fundición, inyección y posteriormente mirar de hacer nosotros nuestras piezas, ¿sí? Aquí tenéis una matriz de lo que viene siendo también en función de la complejidad que tenga nuestra geometría. Cuando queremos hacer pocas cantidades, pero con muy alta complejidad, encontramos lo que sería la impresión 3D, sería nuestra aplicación, ¿sí? Obviamente, cuando vamos subiendo ya el nivel de cantidades, pues ya es cuando tenemos que ir a otros procesos ya convencionales de obtención de geometrías. Y hoy en día estas aplicaciones, ¿dónde las podemos ver ya in situ? Pues bien, la fabricación aditiva, en la ingeniería de procesos la podemos utilizar tanto para utillajes, moldes, calibres de calidad, útiles de soporte de fabricación en serie. Aquí lo que tenéis es un ejemplo, ¿vale?, que nos ha facilitado una empresa que es Diseño 3D, con incluso cómo han podido incrementar la productividad reduciendo costes, muchas veces ya no únicamente en el diseño de lo que viene siendo o el prototipo de esa pieza, ¿no? Que muchas veces tenemos orientado la fabricación aditiva al rapid prototyping, ese prototipado rápido para tener un modelo en la mano y validar realmente si cumple o no nuestras necesidades, sino cómo la podemos aplicar en nuestra línea o nuestro proceso productivo para mejorarlo, ¿eh? Luego, consolidación de geometrías, ¿no? Ese es el caso de un inyector, ¿vale?, de un motor de Airbus, ¿vale?, y Boeing, ¿vale?, de General Electric, que
lo que hacemos es que un inyector compuesto por más de 20 referencias se ha podido consolidar en una única pieza. Aquí obviamente lo que podemos encontrar es una pieza la cual ha estado fabricada mediante el lecho de polo, ¿vale? Que sería en Powder Fusion, pero en la que posteriormente se le ha aplicado un mecanizado, ¿vale? O sea, muchas de las piezas que nosotros fabriquemos mediante tecnología de esfericación aditiva en el ámbito metálico, posteriormente van a necesitar ese postprocesado. Entonces está pensado para piezas únicas o pequeñas series, las cuales nos van a hacer reducir lo que serían los tiempos de ejecución de nuestras piezas, ¿vale? Luego, cuando queremos hacer o fabricar piezas de grandes dimensiones metálicas, ¿vale? Aquí tenemos la aplicación de láser cladding robotizado de PM Comas, ¿vale? La cual, pues, aportamos mediante polvo energía a un cabezal, que puede ser incluso un brazo robotizado, y el cual va depositando en la geometría y va generando nuestra pieza de grandes dimensiones, reproduciendo lo que sería nuestra geometría, muy utilizado en hélices, ejes, que puede ser tanto pieza, fabricar la pieza de cero, como incluso para hacer reparación de estas. Son piezas que son muy, muy grandes y con esta tecnología podemos generar lo que sería nuestra proforma y posteriormente hacer el mecanizado de ella. Como no también en ámbito alimentación, ¿no? Esto parece muy de película, pero realmente hoy en día ya se están empezando a trabajar incluso con proteínas y demás para poder generar alimentos con diferentes geometrías o texturas para, pues, bueno, pues, incluso para ayudar en alimentación o en gravidez. Luego también en cuanto a producción, ¿no? Esta misma empresa, BCN 3D, para poder fabricar, es un fabricante de fabricación de máquinas de fabricación aditiva, para poder fabricar sus propios componentes, tiene lo que se llaman granjas, ¿no? O de impresoras, las cuales son máquinas que van imprimiendo generalmente piezas en masa, ¿sí? Pero como podéis ver, son piezas de pequeñas dimensiones que únicamente las fabrican pues para ese. Siempre que hay una nueva versión, pues es tan ágil como cambiar el fichero y volver a lanzar esa pieza. No tienes un inmovilizado en un utillaje, el cual vas a tener que retocar o remecanizar o modificar para poder cambiar a tu nueva versión. Esto que estamos viendo aquí en Material Extrusion, en lo que sería en FDM, en extrusión metálica, también lo podemos llegar a encontrar ya hoy en día en otros fabricantes, ¿no? Porlas y demás, con aplicaciones incluso automatizadas para poder hacer lo que sería la extracción de pieza, limpieza y demás. Siempre aunándose con pues, las otras tecnologías de la industria 4.0, como puede ser el cloud, el IoT, etc. ¿Sí? En este caso tenemos otra aplicación, que es una empresa que fabrica motocicletas, que es Born, ¿vale? Que en sí hay muchas de sus piezas, ¿vale? O sea, sus series o fabricación son muy limitadas y muchas de sus piezas están fabricadas mediante esa tecnología, ¿vale? Piezas únicas que van adoptando o van modelando o incluso que se pueden llegar a personalizar en función de las necesidades o características de los clientes, ¿no? Que es una cosa que vamos teniendo hoy en día, a la personalización y a la customización de elementos que incluso grandes fabricantes, Mini, PSA, etcétera, van ofreciendo en alguno de sus modelos, ¿no? Y eso es lo que nos puede ofrecer o ayudar la tecnología de fabricación aditiva. Y también lo que decimos, ¿no? En elementos culturales nos pueden ayudar a poder comprender pues mejor, sobre todo para todas aquellas personas que tienen diversidad funcional, ya sea visual o cognitiva, la cual pues nos pueden hacer entender mejor todo lo que sería el patrimonio. Aquí tenéis un ejemplo de lo que es el Palau Comtal de Barcelona, ¿vale? La Capella Santa Ágata, la cual podemos despiezar y ver en su interior, pero lo podemos asociar también a obras de arte, a museos, fábricas, mapas, etcétera. ¿Sí? Y eso vendría siendo un poquito el englobado de cuando podemos aportar todas estas herramientas, las podemos aplicar y desde el Thinking 3D os podemos ayudar a ello, ¿vale? Pues creo que vamos on time, ¿vale? Muchas gracias y ahora pues pasaremos un poquito a la ronda de preguntas. A ver, hay una pregunta. eh, Hola, quería saber cuáles son las aplicaciones o posibilidades en materia textil. Vale,
Hoy en día la fabricación aditiva ya se está aplicando en el mundo de la moda, en el mundo textil. Podemos encontrar desde empresas que están fabricando ya no el prototipo, ¿no?, de lo que podría haber siendo calzado o una prenda de vestir, sino incluso ya en elementos o prendas de ropa ya de prêt-à-porter. Incluso también a nivel de calzado, ¿no?, sobre todo en el mundo del deporte, cuando todo se hace a medida y exclusivamente para una persona o con su fisiología. Entonces, de qué materiales se pueden ir o utilizar, ¿no? Porque puedo generar esa prenda, puedo generar ese tejido, pero con los plásticos, ¿vale? En sí, con los materiales que hoy en día tenemos a disposición para estas tecnologías. Pueden ser poliamidas, polietilenos, polipropilenos, materiales flexibles como TPU, eh, también podemos encontrar polietilenos, etcétera. Entonces, sí que es verdad que se está trabajando mucho en la recuperación, incluso en el ámbito de la economía circular, en el aprovechamiento de plásticos reciclados a partir de tecnologías, poder generar un tipo de granza o filamento para poder después traducirlo en lo que viene siendo una malla o un tejido. Muchas veces lo que se hace también es sobre un mismo tejido, un tool, por poner un ejemplo, encima poder extruir mediante material extrusion, ¿no?, extruir la geometría o el patrón deseado y después confeccionar. Pero sí que es verdad que irá un poco en función de las propiedades que tenga nuestra prenda, ¿no? Si queremos que sea una prenda rígida, pues obviamente se puede utilizar también todo lo que sería sinterizado, etcétera. Pero si lo que queremos es generar un tejido, ¿vale?, de ahí pues se está trabajando, hay que soportarse en las tecnologías un día existentes. Vale, hay otra pregunta que dice, hola, ¿cuál crees que es el camino a seguir para conseguir una rebaja de costes cuando utilizamos fabricación aditiva de piezas metálicas? Vale, pues generalmente hay una parte muy fundamental que se basa en el diseño, ¿vale? Tenemos que ser conscientes y poder integrar el diseño en cuanto a lo que viene siendo nuestra pieza metálica, siempre teniendo en cuenta el número de geometrías o el número de piezas que queramos realizar. Comentamos de que aquí hay que poner en balanza lo que viene siendo el número de cantidad de piezas que queremos fabricar y el coste que va a tener nuestro proceso. Obviamente el coste por fabricación metálica es un coste que es elevado, pero siempre si lo ponemos en comparación cuando estamos trabajando sobre todo con materiales exóticos, ¿vale? Cuando tenemos que trabajar con aceros inoxidables, iconels, titanios, que ya de por sí el material bruto ya es muy costoso y después la recuperación, cuando has hecho ya la sustracción de todo el material de excedente, pues no la puedes recuperar, ¿vale? Entre comillas, ¿no? O sea, tú ya la has quitado y eso ya es una merma que ya estás generando. En sí, por ahí pasa no el físico, pero sí el paso previo, en que tienen que ser piezas de alta complejidad y sobre todo el poder integrar nueva vertiente en cuanto al diseño, sobre todo el diseño generativo, para poder aligerar al máximo la pieza y que el peso sea el mínimo, porque también contra menos peso de material sintericemos, también más rápida va a ser nuestra fabricación, con lo que el tiempo va a ser inferior y más vamos a poder explotar nuestra tecnología. Obviamente, posteriormente hará falta diferentes tipos de procesos, ¿no? Mecanizado, pero únicamente ya de aquellas partes, las cuales necesitamos algún tipo de ajuste o un acabado determinado. Con procesos convencionales, tenemos que, a más de hacer esos mecanizados, tenemos que extraer todo ese bruto. Estamos ahorrando tiempo de máquina, ¿vale? Que generalmente son máquinas o centros de mecanizado de 5 ejes que también son muy, muy costosos, herramientas que también para este proceso también son muy costosas, procesos, portaherramientas, los cuales necesitamos que sean muy precisos y lo que intentamos es pues minimizar en coste de consumibles, por un lado, tiempos y ahorro de material. Vale, no veo ninguna otra pregunta.
Si queréis, os comparto nuestros datos y si necesitáis cualquier cosa, pues nos podéis escribir. Un segundo, lo voy a compartir. Otra cosa que también os queremos comentar es que, como os hemos dicho, es la primera ronda que estamos realizando. Estamos confeccionando futuros webinars. Abrimos abanico o abrimos ronda de propuestas de cuáles son aquellos ámbitos pues, que a lo mejor os interesaría que os pudiésemos hablar. ¿Vale? Cualquier petición será bien recibida. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Juan Vicente. Muchas gracias, nos vemos.